Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un placer volver a estar entre ustedes, aunque sea a través de este medio. Queremos esta tarde transmitirles algo que hay en el corazón y que ha sido motivo de reflexionar, de meditar, de orar en determinados y repetidos momentos durante estos días. Esto se está prolongando, esta contingencia, conforme pasan los días, cambia la información, se han venido estableciendo fechas y se han venido posponiendo fechas para proceder a una apertura paulatina de las actividades interrumpidas entre la sociedad. Por eso en este viernes 29 de mayo yo he sentido compartirles algo, porque la razón de la reflexión que yo personalmente he tenido se encierra en el título de esta breve plática con ustedes o de esta breve exposición: nuestra actitud como líderes ante lo que puede pasar en la nueva normalidad. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Porque bien se ha dicho, las cosas ya no van a ser igual. Ya está etiquetado el nuevo tiempo como nueva normalidad. Cuando se habla de nueva es que lo demás ya pasó. Y a cómo están las cosas y cómo se ve todo, yo creo que tenemos que estar conscientes de ello. Pero otra vez, y esto lo hice pensando en aquellos que tenemos el privilegio de presidir una congregación, un grupo cristiano, y que entendemos perfectamente la esencia de nuestro llamado. Porque las cosas pueden no ser como nosotros esperamos o como hubiéramos querido que fueran. Si nosotros encontramos cosas que no van de acuerdo a la palabra, ¿qué vamos a hacer? Porque fundamentalmente la misión de nosotros como líderes de una congregación, como responsables de un grupo de personas, que no solo tiene que ver su bienestar aquí en la tierra, sino que trasciende más allá hasta la eternidad, cuando Dios ha traído a nuestro lado a personas para pastorearlas, para apacentarlas. Tenemos que estar preocupados por su condición física, pero fundamentalmente por su situación espiritual. Y esto, como lo estamos viviendo, desde mi punto de vista, no ayuda en nada. Ya no digamos al crecimiento espiritual de las personas, sino siquiera a mantenernos en el nivel de fe que hemos tenido. Nada más imagínense si era difícil estar en un nivel adecuado cuando normalmente nos podíamos reunir. Imagínense ahora que nadie nos ve. Hace unos momentos recibía yo una reflexión de parte de un amigo mío donde todo giraba sobre la expresión quédate en tu casa. Y ahí mencionaba que podían decir quédate en tu casa
los que tienen los recursos, los medios para poder sostener su vida durante un tiempo indeterminado, y no así aquellos que van al día, que trabajan hoy para comer mañana. Esto es físicamente hablando, pero espiritualmente hablando es lo mismo. No es lo mismo estar escuchando la palabra a través de un medio como este. Qué bueno, de no tener nada y hacerlo así, pues qué bueno, es una bendición. Pero yo creo que poco a poco se va conformando la condición difícil que nosotros vamos a enfrentar en los tiempos que vienen. Por eso el tema, ¿cuál va a ser nuestra actitud como líderes ante lo que pueda pasar en la nueva normalidad? Y meditando en esto, fui a la palabra y quise centrar esta breve reflexión en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, los versículos del 1 al 2 y el 4, que dice así: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella. Aquí está la instrucción, aquí está el llamamiento, aquí está la misión que tenemos delante de la congregación, pero ante Dios fundamentalmente, apacentar el pueblo de Dios, cuidar de ellos. Y no podemos cuidar de ellos a la distancia. No se puede cuidar lo que no se ve. No se puede cuidar lo que no se toca. No, nos afecta mucho la restricción de no podernos reunir en nuestros lugares donde normalmente lo hacíamos. Eso trae esta misión, este trabajo que Dios nos dio, trae una retribución preciosa. El versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Volviendo al mensaje que yo recibí, es largo y dice muchas verdades, como la próxima pandemia que viene es el hambre. Y esto está dicho no por nosotros, está en boca de sociólogos, está en boca de gente entendida de lo que es la economía, el aspecto financiero del mundo, las consecuencias de no trabajar, de romper la cadena productiva. ¿Qué puede venir? Ya está viniendo la rapiña, el caos, la anarquía, y Dios no lo quiera, la hambruna. Hacia allá se ha empujado al mundo, a la gente. ¿Qué cuentas le vamos a entregar nosotros a Dios de esto? Yo decía, sí, quédate en tu casa. Dicen quienes no tienen a Dios en su corazón, porque es más fácil quedarse en la casa. Ahí no está la mirada escrutadora del exigente pastor, no están los ojos de un cuerpo para leer nuestro corazón y ver en qué condición nos encontramos. Ahí no tengo el compromiso de sostener la obra de Dios con mis aportaciones, que es de lo que se extiende el
el evangelio, es como se extiende. Ahí no tengo la obligación de trabajar, de colaborar en la obra. Esto puede hacérseme cómodo y puede venir un momento en el cual yo pueda decir, eso está mejor así. Estoy más cómodo así. Por eso, escucha lo que me dicen, quédate en tu casa. El amor de muchos se enfriará, dice la palabra. Pero no nos damos cuenta que poco a poco estamos muriendo espiritualmente. No nos damos cuenta que nuestro nivel espiritual va menguando, porque no hay una supervisión del pastor, de los responsables de la congregación que nos cuidan y nos apacientan. No recibimos el alimento fresco cotidiano como lo necesitamos. No hay esa visitación donde yo pueda exponer mi corazón y las necesidades que tengo. Sin embargo, yo quiero dirigirme hoy a los responsables, a los pastores locales de Amistad Cristiana de Michoacán, a los líderes locales. Y si alguno, otra persona que tenga bajo su cuidado ovejas del Señor, puede servirle, qué bueno, por lo menos para reflexionar. Pero me preocupa que poco a poco nos vamos desligando y deshaciendo, librando de ese compromiso que tenemos de apacentar la grey de Dios y de cuidar de ella. Por eso, nuestra actitud para nosotros debe ser una actitud responsable, haciendo lo que siempre hemos hecho o que debimos hacer y que ahora nos damos cuenta que no lo estábamos haciendo muy bien. Apacentar y cuidar el rebaño del Señor que nos confió y del cual tenemos que entregarle cuentas. La palabra de Dios nos instruye a estar sujetos a nuestros pastores, porque dice que son los que nos presiden y que entregarán cuentas de nosotros. Hay que hacerlo con responsabilidad. Así que como venga la situación en la nueva normalidad, debemos usar de responsabilidad para cumplir el trabajo que Dios nos encomendó responsablemente. El hacerlo así, a pesar de los obstáculos que se presenten, nos va a permitir recibir la recompensa que Dios ha prometido para cada uno de nosotros, para cada uno de los que tenemos la bendición, el privilegio de haber sido llamados a esta importante encomienda, pero también los que tenemos la responsabilidad de entregar cuentas del rebaño. En la Escritura existe un indicativo, no varios, pero este me pareció adecuado para ver la manera en que nosotros vamos a enfrentar esa nueva normalidad, como se le ha dado en llamar, estando conscientes de lo que puede suceder. Y voy a mencionarle, siguiendo el orden de la palabra, la experiencia que tuvieron estos discípulos ante una situación de riesgo, ante una amenaza, ante instrucciones que limitaban su quehacer que Dios les había encomendado. Lo primero que podemos ver es que tal vez tengamos que vernos restringidos para hacer lo que siempre hemos hecho. Así le pasó a los apóstoles. Ellos habían sanado a un cojo. Esto había llamado la atención del pueblo. Esto no le gustó a los religiosos y a los gobernantes. Y entonces los llamaron
Y dice la palabra, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Se los están prohibiendo tajantemente. A eso podemos enfrentarnos nosotros, porque lo que yo puedo ver con todo esto que está ocurriendo es una confrontación a nuestra fe. Es increíble cómo en unos cuantos días nos mataron la práctica de nuestra fe, nos recluyeron en nuestras casas, violando totalmente lo que dice la palabra. Para ellos fue claro, no queremos que prediquen, no queremos que enseñen, no queremos que hablen ya el evangelio. La prohibición para nosotros en esta nueva normalidad puede no ser tan tajante, mis amigos, pero sí puede ser muy sutil a limitarnos en la forma que debemos hacerlo. Si teníamos libertad para abrazarnos, libertad para saludarnos, para estrecharnos, aún para besarnos en ósculo santo, como dice la Escritura, ya no lo vamos a poder hacer con estas limitantes. Si pudiéramos hablar 40, 50 minutos, ya no vamos a poder hacerlo porque nos van a limitar en el tiempo. Van a decir, no pueden tener reuniones de más de tanto tiempo porque no puede la gente permanecer. Se pierde la comunión. Seguramente en ese protocolo habrá de señalarse que desalojemos los auditorios lo más pronto posible. En primer término, ya no podremos estar todos juntos porque se está hablando, cuando esto se abra, de un 30% del aforo, como va a ser en los restaurantes y en los lugares públicos. Entonces se secciona el cuerpo, se divide el cuerpo, ya no podemos recibir el mismo alimento en el momento en que está siendo expresado, porque el que le tocó servir. Entonces nos van a limitar en eso. Ya no podemos al concluir reunirnos, platicar, conversar, animarnos, como dice la palabra, a las buenas obras y al amor. Ya no va a haber forma de hablar de los testimonios poderosos que Dios hace en nuestra vida. Entonces, sutilmente se nos va a limitar a expresar la palabra con la libertad que lo hacíamos en otro tiempo. Pero no podemos dejar que las voces del mundo, por mucha autoridad que tengan, ocupen el lugar de la única voz que debe dirigirnos en nuestro quehacer espiritual, la voz del Espíritu Santo. Sí hay reglas, sí hay leyes, sí, pero hay una ley superior que es la ley de Dios. Y allí nos dice que debemos hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No podemos recibir instrucciones del mundo para hacer la obra de Dios. La segunda cosa es que debemos estar conscientes que solo debe haber una convicción. Y esa convicción es no callar. Lo mismo que vivieron estos hombres, Pedro, Juan, no callar. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y nosotros no podemos dejar de decir que Cristo es la única respuesta a toda necesidad, a toda amenaza, a toda enfermedad, a todo peligro, a toda carencia.
pero sobre todo que es el único camino para librarlos del infierno y para llegar al cielo. Está hablándose de actividades esenciales y actividades que no son esenciales. Y por eso hay un proceso de apertura de giros, conforme son más esenciales. ¿Sí? Nada más imagínense, ni aparecen siquiera. Y si aparecen, aparecen al último. Las congregaciones. Es increíble oír que Dios y las cosas de Dios no son esenciales. Están primero los restaurantes, están primero los bares, están primero los deportes. ¿Saben ustedes que la misión que Dios nos ha encargado a nosotros es verdaderamente esencial? Porque esas actividades que hemos hablado son esenciales para que el hombre se divierta, para que el hombre satisfaga su deseo de comer, de alegrarse, pero no lo va a librar del infierno. Y nuestra actividad en la predicación del evangelio es librar al hombre del infierno y de la muerte. Somos llamados a que venga una reconciliación de Dios con el hombre, para que los hombres que se pierden en el pecado, en la maldad, puedan reconsiderar su vida, que sus corazones sean quebrantados a través de la palabra y puedan volverse a Dios y Él pueda salvarlos una vez que los perdone. Es importante que la gente vuelva sus ojos a Dios, y a nosotros nos ha sido encomendado hablar la palabra. De manera que no callar en medio de cualquier circunstancia. Así recibamos órdenes de callar, no podemos callar. Y tenemos que ir orando a Dios para que Él nos muestre las nuevas estrategias que debemos tener para no callar en medio de cualquier obstáculo y sin importar quién lo ordene. Y no estoy hablando de desobediencia, no estoy hablando de rebeldía. Somos gente que respeta leyes, pero nuestra obediencia a nuestras autoridades siempre ha sido total, a nuestras autoridades civiles. Nos dijeron, sana distancia, la cumplimos. Nos dijeron, confínense en su casa, lo hicimos. Pero ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Y hasta dónde nosotros vamos a permanecer en una obediencia total? Es un principio divino obedecer a nuestras autoridades, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Pero dado que esa autoridad siempre se adjudica a un hombre, a una persona, a una institución, es falible y por lo tanto tiene un límite. Escúchenme bien. ¿Dónde está el límite para permanecer en las condiciones en que estamos, dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre cuando el Señor nos ha mandado no dejar de reunirnos? ¿Dónde está el límite? El límite es cuando se nos ordene hacer algo que va en contra del mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios nos manda a amarnos, y el amor se expresa con un abrazo, con un saludo afectuoso, con una sonrisa, con un beso. Si no se hace así, no es amor. Y todo esto viene en una limitación. Cuando se nos ordene hacer algo que va en contra del mandamiento de Dios, ahí, en ese momento, termina la obediencia ciega y absoluta a la autoridad civil.
Hay que mantener al cuerpo de Cristo al tanto de lo que está pasando. Y no podemos hacerlo si no los vemos, si no platicamos, si no nos reunimos. Porque es importante que nosotros como líderes mantengamos al cuerpo enterado de lo que está pasando. Aunque en este momento no tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos lo que Dios nos manda hacer y nos damos cuenta cuando ya estamos desviándonos de lo que Dios quiere. Porque debemos buscar el apoyo en oración de la congregación. Es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado. Todo lo que Dios hace, lo hace por medio de una oración. Si el pueblo no ora, no hay respuesta de Dios. Él dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. El que pide recibe, el que busca halla, al que toca se le abrirá. Oren sin cesar, dice el Señor. Y cuando el pueblo de Dios ora, se conmueven los mismos cielos. Vamos a la experiencia de estos apóstoles. Y puestos en libertad, no pudieron retenerlos. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios, es decir, oraron y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Una oposición tremenda contra Dios, una oposición tremenda contra la fe, un ataque frontal a la confianza en Dios que la gente tiene, cerrando los lugares de reunión, confinándolos en su casa, sujetos a lo que las autoridades digan. Sí, está bien, están cuidando la vida, pero el alma, ¿quién la cuida? ¿De qué valiere al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Para qué queremos llegar sanos al infierno? Si el propósito fundamental en esta vida es conocer a Dios y poder determinar el lugar donde nosotros queremos pasar la eternidad. Y solo Jesucristo, que es el evangelio vivo, nos muestra el camino de regreso para Dios. Estamos demasiado temerosos, demasiado preocupados por el cuerpo, pero no nos damos cuenta de las consecuencias espirituales y por lo tanto eternas. Tenemos que orar. Ha llegado el tiempo de orar. La oración del pueblo es una de las armas más poderosas para luchar cuando nuestra fe se ve atacada. Mis amados, ha llegado el momento de esgrimir las armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos que empezar a orar con denuedo. Cuando nosotros oremos, ojo con esto que le voy a decir, en esta nueva normalidad debemos estar conscientes de que la voluntad de Dios se deberá cumplir para no pedir ninguna cosa contraria. Hay que estar en comunión con Dios para recibir
el discernimiento necesario que nos permite entender lo que Dios está haciendo. Si no entendemos lo que Dios está haciendo, no vamos a orar adecuadamente. Escuchen, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La historia de la humanidad está descrita desde principio a fin en la Escritura. La gente tiene que voltear sus ojos al libro santo y darse cuenta que Dios tenía razón y que todo lo escrito y todo lo profetizado está teniendo un cumplimiento pleno. Como hijos de Dios debemos estar en el corazón de Él para entender su voluntad, saber lo que está haciendo y unirnos a Él en oración para que sus propósitos se cumplan. Debemos orar, no tanto que suceda lo que queremos, sino que Dios cumpla todo lo que Él ha determinado hacer desde el principio, aunque parezca contrario a nuestros intereses. Recordemos que lo que Dios ha determinado se debe cumplir, y en nuestra oración debemos unirnos a ese propósito. Escúchame bien, respetando su voluntad, no es la voluntad nuestra, y no exigiendo a Dios que haga lo que nosotros queremos. Él es soberano. En nuestra oración como pueblo debemos respetar la soberanía de Dios al orar. Y debemos rogarle que en medio de cualquier circunstancia no dejemos de hacer lo que nos toca hacer. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Hablar la palabra. Hablar la palabra. Esa fue la experiencia de los apóstoles. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos no estaban diciendo aquí, mira, Señor, los contagios, mira, Señor, las muertes, mira, Señor, las restricciones que tenemos. No importaba. Lo importante es que yo hable la palabra de Dios. Mira sus amenazas, pero no para que nos libres de ellas. En medio de ellas, concédenos hablar la palabra. Se lo voy a repetir para que esto quede claro y no lo olvidemos en esta nueva normalidad que venga. Estoy hablando sin saber lo que pasará en esa nueva normalidad, ni tampoco los protocolos a los que nos deban sujetar. Pero lo nuestro es hablar la palabra y hablar la palabra. Ese debe ser nuestro objetivo. Recordemos que la palabra de Dios es vida. No podemos dejar de transmitir vida. Somos gente llamada a transmitir vida, la vida de Dios que recibimos, dando de gracia lo que de gracia Él nos ha dado. Orando y hablando su palabra, estaremos dando la batalla en la trinchera contra este ataque frontal a nuestra fe. Debemos rogarle a Dios estando convencidos de que Él hará su parte. ¿Cuál es nuestra parte? En los últimos meses, en el último mes del año pasado, Dios nos dijo, hablando de las cosas mayores que nosotros podíamos hacer, dijimos que era orar, porque las cosas milagrosas, las cosas sobrenaturales y portentosas le tocan a Él. Cambiar la condición, si es que quiere, de esta situación que estamos viviendo, le toca a Él. Mover los corazones de los dirigentes del Estado, le toca a Él. Traer prosperidad al pueblo le toca a Él, no a nosotros. Darle de comer al pueblo le toca a Él. Nosotros tenemos que orar. Por eso en su oración estos hombres decían, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Él va a hacer las cosas sobrenaturales, no nosotros. A nosotros la parte nuestra es orar.
Mientras nosotros oramos y hablamos su palabra, Él se encargará de hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y no hay duda que si lo hacemos así, mis amados, el resultado será por demás maravilloso. Hechos 4:31 termina diciendo: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tembló. Las condiciones de la nueva normalidad seguramente serán un clima propicio para que el poder de Dios se manifieste y Él haga temblar a su pueblo de temor reverente, que ya debería estar sucediendo ahora, y para que Él sacuda la conciencia de la gente que no le conoce, para que se vuelvan a Él. Yo les animo a mis consiervos, este humilde siervo, que cumplamos la responsabilidad que Dios nos ha encomendado, y que cualquiera que sean las condiciones de esa nueva formalidad, sepamos que nuestra máxima autoridad es Dios, y que podamos levantarnos con valor para poder cumplir la misión que Dios nos ha encomendado: hablar la palabra, llevar el evangelio, dar a conocer a Dios para que Él sea glorificado y la gente pueda recibir la bendición de ser salvos. Voy a pedirle a quien me escucha y me ve que incline su cabeza, por favor, y vamos a venir en oración. Padre, deja que esta palabra impregne el corazón de todos aquellos que te servimos en la predicación de la palabra, en la conducción espiritual de la vida de las gentes. No te podemos fallar, Señor. No podemos traicionar la confianza que has puesto en nosotros para apacentar tu rebaño, pero no podemos hacerlo a la distancia, Señor. No lo podemos hacer en las condiciones en que estamos. Levanta tu mano, di la palabra, cambia circunstancias, que las mismas autoridades, Señor, se puedan dar cuenta que lo más esencial para la vida del hombre eres tú. Lo acaba de reconocer, Señor, el líder más poderoso de la tierra, que el pueblo de Dios debe estar orando y debe estar clamando y debe estar adorando a su Dios. ¿Cuánto más nosotros que estamos tan necesitados? Danos un espíritu de discernimiento para entender lo que tú estás haciendo, Señor, y sabiduría para sumarnos a tu propósito. Déjanos hablar tu palabra con valor, con pasión, con denuedo, con convicción, sin importar el precio que tengamos que pagar. Gracias por tu confianza, Señor. No te podemos fallar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hasta luego. Gracias por su atención.